artículos constitucionales que no son sino esos. 64 y artículo 232. Entonces vean los artículos, ¿no? El 234 dice que habrá 9 integrantes del Consejo Nacional Electoral que se eligen por un sistema de ciclo de partidura previa postulación que hacen los partidos políticos. ¿Qué ocurre el mismo día de la elección? La postulación es el mismo día de la elección, pero ya vamos a ver esos matices acá porque eso es lo que ha sido objeto de controversia. Y el 232, como el 234 dice que tendrá los mismos derechos de los magistrados de la Corte Suprema, pues por eso nos dividimos los 232, requisitos, derechos, obligaciones. El 232 dice que para ser magistrado de la Corte Suprema se requiere ser ciudadano por nacimiento, tener más de 15 años profesión. Entonces, terminación de materias mía, por ejemplo, como compensar por ahí. La norma solo dice 15 años de experiencia, no dice a partir de cuándo, si es desde la terminación, si es desde el grado, y si hasta donde yo la llevo, los 15 años que llevo a la postulación o la elección, ¿no? Como dice la norma, 15 años de experiencia profesional. La terminación de materias fue el 25 de mayo del 2007. Terminación de materias. Y el grado fue el 22 de agosto del 2007. 22 de agosto del 2007. Convocaron entonces a la elección. ¿Para cuándo convocaron la elección? Imagínense, nunca había sido una elección el 22 de agosto, cuando se iba a elegir siempre el 30 de agosto. Pero para la elección mía del 2022 la convocaron. Entonces ponemos acá aquí fecha de elección 22 de agosto del 2007, del 2022. 22 de agosto del 2022, fecha de elección. No pudieron hacerla ese día, les tocó modificarla porque hay muchos problemas de intervención en política de personas pues, que querían que dar al traste con la elección. Entonces la elección quedó para el 30 de agosto del 2022. 30 de agosto del 2022. Pero les dijeron a los partidos que presentaran las hojas de vida, que hicieron una presentación de hojas de vida el 17 de agosto. Presentación de hojas de vida 17 de agosto del 2022. Que se presentaran las hojas de vida el 17 de agosto del 2022. ¿Listo? Si uno suma de fecha a fecha, ¿no es cierto? Desde la terminación de materias hasta esta fecha, pues hay 15 años y más de 3 meses, ¿no? O la presentación de materias, ¿cierto? Desde la presentación de la terminación de materias hasta la fecha de la elección, 15 años y 3 meses prácticamente. Ahora bien, por eso es muy importante el 232. 15 años de experiencia no dice desde cuándo se cuenta, ¿no? Desde el grado, 22 de agosto de 2007 a la fecha de presentación de hoja de vida. Cada 5 días. 5 días para mí. Habría entonces, según eso, 14 años, 11 meses, 25 días. Exactamente. Desde el grado hasta la fecha de la elección. Los 15 años Estarían exactamente los 15 años, ¿no? Desde el grado, desde agosto del 2007 hasta el 22 de agosto del 2022, 15 años exactos. Sí, nunca la han hecho el 22 de agosto, durante 4 periodos, desde el 2006, siempre la elección era el 30 de agosto, estaban calculando desde la fecha mía de la tarjeta condicional que dice la fecha de grado, cómo lo podían afectar, pero no les daban los tiempos, no les alcanzaban nada. Y finalmente no les dieron, les tocó modificar la fecha de elección para el 30 de agosto del 2022. ¿Cuánto habría desde el grado a la fecha de la elección? 15 años. 15 años. 15 años. Listo, pues vamos el 7 de septiembre del 2022. Llegan 4 demandas. 4 demandantes están interesados los ciudadanos de Miraflores del gobierno. 4 demandas. Entonces se presentaron 4 demandas, ¿listo? De las 4 demandas, 3 venían con medida cautelar. Ustedes decían, oiga, hay que suspender la elección del magistrado. ¿Por qué? Porque no cumple los 15 años. Porque para ellos la fecha de los 15 años era desde el grado hasta
la postulación de la hoja de vida. 14 años, 11 meses, 25 días. Listo, ¿qué dice el Consejo de Estado? Llega el Consejo de Estado, primera actuación del Consejo de Estado. Dice que el 22 de febrero del año pasado, dice, queda en empate la sala, 2-2. Dos magistrados dijeron no, vamos a admitir sin suspensión, y dos dijeron no, vamos a admitir con suspensión. Sortearon con juez y ese con juez nos dio la razón. Admitimos sin suspensión. Entonces el 22 de febrero se admitió la demanda, admite sin suspensión de la elección. Decidieron no hay lugar a la suspensión de la elección, 3-2 quedó la sala. ¿Qué dijeron los tres magistrados? Que dijeron, no, dijeron acá hay una suerte de duda, no se sabe si los 15 años se deben contabilizar desde el grado a la elección, desde el grado a la fecha de entrega de las hojas de vida, dicen los tres magistrados, incluyendo el juez, que falló. Entonces, ante la duda razonable, está la tesis del demandado que dice que el extremo final, el extremo inicial, sería a partir de cuando yo cuento, el extremo inicial sería a partir de cuando yo cuento los 15 años, y el extremo final sería a partir hasta donde yo cuento los 15 años, ¿no? Entonces, dice, los tres magistrados dicen, acá hay una duda, y entonces la tesis del demandado es que el extremo final es desde el extremo inicial, desde la tesis de materia hasta en la fecha de la elección. Entonces, por eso tiene más de 15 años. Y la tesis de los demandantes, según esa providencia, ese auto, es decir, que los 15 años se cuentan desde el grado hasta la fecha de presentación de hojas de vida. ¿Listo? Ahí quedó. Como hay duda, no vamos a suspender la elección. A ver. ¿Qué hicieron? Metieron un recurso de reposición. Los demandantes. Y el 25 de mayo del 2023, estos señores dicen, accedemos a lo que dice el recurso. ¿Y qué dice el recurso? El recurso trae unas normas que no estaban mencionadas en la demanda. El artículo por allá 237 de CEPACA dice que la justicia arrogada en materia administrativa, pues por lo tanto no debe poner las normas vulneradas y el concepto de esa revelación. ¿Qué dijeron? Entonces los recurrentes, cuando se dio cuenta que se han dado razón, que había una vulneración de unos artículos de la ley quinta de 1992, los artículos 21, 60 de esa norma. Dijeron eso en ese escrito. ¿Qué hace el Consejo de Estado? Asumen esos artículos que no estaban incluidos en la demanda, que se incluyeron en el recurso, y dice no, tienen razón los demandantes y por lo tanto vamos a suspender la elección. Los dos magistrados que estaban con nosotros se cambiaron, nos invitaron al juez y decidieron suspender la elección. Se admite con suspensión de la elección. Hicimos tutela contra ese auto. Tutela contra ese auto le correspondió a la sección segunda del Consejo de Estado. ¿Qué dice la sección segunda del Consejo de Estado de la tutela? Metimos o señalamos tres vicios de ese auto de admisión con suspensión. El primero, una violación directa a la Constitución. ¿Por qué violación directa a la Constitución? Porque el Consejo de Estado cambió el tenor literal de lo que dice el artículo 232. Alteró, modificó con sus interpretaciones, porque al decir que admite con suspensión, se casó con la idea de los demandantes, es decir, que la postulación como extremo inicial era hasta donde se debían llevar los 15 años, desde el grado 22 de agosto de 2017 hasta la fecha de presentación de hojas de vida, 17 de agosto de 2022. Dice eso el Consejo de Estado. Por eso violación directa a la Constitución, porque la Constitución no dice nada sobre el extremo inicial y el extremo final. Entonces ya para el Consejo de Estado, decimos nosotros en este escrito de tutela, hay que entender el 232 de la siguiente manera.
Ya no dice como lo leyó usted, sino para ser magistrado, para ser postulado magistrado, que agregaron la palabra postulado porque en 232 no dice postulado, Dice para ser dice magistrado. para ser magistrado. Entonces nosotros decimos violación directa a la Constitución porque el Consejo de Estado le agregó esa palabra postulación que no está modificada. Para ser postulado magistrado, le ponemos ahí, se requieren 15 años de experiencia, por eso es una violación directa a la Constitución, porque modifica, altera, cambia lo que dice la Constitución. Porque no hay otra norma diferente a la. Si hubiera una norma de rango legal que regulara esta elección, pues uno diría, oiga, sí, aun cuando esa norma de rango legal tiene que estar en consonancia con el 232. Violación directa a la Constitución por eso. Entonces, ya para el Consejo de Estado, nosotros escribimos en la tutela, no dice el 232 para ser magistrado, sino dice para ser postulado magistrado se requiere 15 años de año. Defecto sustantivo. Recuerden ustedes que hay unos requisitos generales y específicos para la procedencia de una acción de tutela contra la providencia judicial, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos? Estamos hablando de los específicos ahorita, pero que los generales son que el asunto tenga relevancia constitucional, que no sea tutela contra tutela, que se haya manifestado los hechos y derechos de forma claramente escrita de tutela, que no sea contra, que ya se hayan agotado los requisitos ordinarios y extraordinarios, son los requisitos generales. Y estamos mencionando los requisitos específicos, que son cuáles, estos que estamos diciendo: violación directa a la Constitución, defecto sustantivo, defecto fáctico, defecto procedimental. ¿Por qué defecto sustantivo? Porque el Consejo de Estado cogió estas normas que no estaban dentro de ellas, sino en el recurso de reposición. Entonces nosotros nunca nos pudimos oponer a ese escrito, porque a uno no le recuerda el traslado del recurso de reposición que se presenta. Por eso el defecto sustantivo, porque el Consejo de Estado cogió para fallar el caso unas normas que no estaban señaladas en la demanda ni en escrito separado. Las vinieron a advertir fue en el recurso de reposición. Por eso el defecto sustantivo, y por eso se cae en la Corte ese auto de suspensión. El 9 de mayo la Corte no puede llamar. Y el otro defecto es el defecto procedimental. Defecto procedimental. ¿Por qué? Se falló el caso sin invitar al juez. Ese juez que nos dio la razón no integró la sala, del 25 de mayo, no le invitaron a decir, por lo tanto hay un defecto procedimental absoluto. ¿Listo? Esa fue la razón. ¿Qué dice la sección segunda? Como ellos se cuidan entre ellos, que no es posible proteger los derechos por un tema de subsidiariedad. La idea de confianza. Por subsidiariedad, porque supuestamente se ha metido una solicitud de aclaración y una solicitud y una incidente de nulidad que no son recursos ordinarios, porque estos procesos de la sección quinta no tienen sino una única instancia, no hay recursos frente al mismo, es la sentencia y ya, o es el auto y ya. Simplemente uno puede manifestar, como que en el Código General del Proceso, una solicitud de aclaración, un incidente de nulidad, pero no son recursos ordinarios. Entonces nosotros, como vamos a recibir esta aclaración, estos señores de la sección segunda dijeron, no hay subsidiariedad, entonces por lo tanto no se puede pagar. Llega la Corte, no va impugnados, siempre que pasen esto nunca impugnen, porque saben que la misma corporación no se va a revocar sus actos. Llegamos a la Corte Constitucional, llega en septiembre la norma, Corte Constitucional, la tutela, le han radicado en octubre, pasa a sala de selección en noviembre, imagínense todo lo que se demora, 30 de noviembre del 23, y el 30 de noviembre lo escogen los magistrados, el magistrado Juan Carlos Cortés y Antonio José Silva las escogen la tutela para revisión. Por un hecho, asunto novedoso, criterio objetivo, asunto novedoso, criterio subjetivo, tutela contra providencia judicial. Siempre cuando la Corte selecciona una providencia en revisión, coloca esos dos criterios, objetivo y subjetivo. El objetivo fue asunto novedoso y subjetivo, tutela contra providencia judicial. Le corresponde en reparto el 15 de diciembre al magistrado Juan Carlos Cortés. Listo, nos fuimos así para fin de año, toda la Navidad, nos fuimos sin estar en el cargo. Vacancia. Exacto, nos fuimos toda la vacancia. Por allá en marzo, sentimos nosotros, oye, pero ¿cómo es posible que todavía no se haya fallado una tutela que supuestamente
Imagínense, la tutela se metió el 27 de junio del 2023. ¿Y cuánto se demoró llegar a la corte? Llega a tener magistrado ponente casi 6 meses, a tener magistrado ponente el 15 de diciembre del 2023. Casi 6 meses desde la presentación a que llega a la corte. Marzo, presentamos una solicitud de medida cautelar. Señores Corte Constitucional, por favor, decreten una medida cautelar frente a la vulneración de estos derechos. La Corte, en mayo, decide la medida cautelar, mayo 9 del 2024. Dice, en efecto hay una violación directa a la Constitución por parte del Consejo de Estado y en efecto también hay un efecto sustantivo por haber tenido en cuenta normas que no estaban en la ley. Entonces, ¿qué dice? Suspende este auto, suspende el auto del 25 de mayo del 2023. Suspende el auto del 25 de mayo del 2023. ¿Qué hace el 6 de junio, casi un mes o menos un mes después? El Consejo de Estado emite la sentencia. Emite la sentencia, declarando la nulidad del 6 de mayo del 24. Dice no, hay nulidad de la elección. Ahí es esa cosa. Prácticamente desconociendo la medida cautelar de la Corte. Entonces, vamos metiendo la aclaración, nulidad frente a la sentencia, no tiene ningún recurso ordinario, simplemente es lo que estamos haciendo. Y esta sentencia vino a estar en firme el 9 de agosto del 2024. Con todo eso. ¿Qué hace la Corte el 20 de agosto? Agosto 20. Por unanimidad, los 9 magistrados de la Corte Constitucional dicen que pena ustedes en el Consejo de Estado, pero le vamos a suspender su sentencia. Suspende por unanimidad la sentencia porque le dice, vea, usted tenía 3 fechas en las cuales el señor Vaquero cumplía y usted escogió la más restrictiva. ¿Cómo es posible que la Constitución no señale ningún extremo y usted se haya decantado por la tesis más restrictiva? Desde el grado hasta la presentación de hojas de vida. Presentación de hojas de vida que no está en la Constitución por ningún lado. Presentación de hojas de vida que realmente lo que ocurre en el último día de la elección es la postulación. Entonces, la Corte Constitucional le dice, mire, usted escoge un requisito que no está en la Constitución, escoge un requisito que no está en la Constitución, yo no le voy a revocar su sentencia. Pero la Corte lo independiente que es. La Corte dice, no lo van a revocar, pero el señor Vaquero tiene que presentar otra tutela para que el mismo Consejo de Estado revoque con esta sentencia según pues la sentencia del Consejo de Estado de la sección 5. Entonces, otra tutela la vendí el 17 de agosto, antes de que fallara la Corte, el 17 de agosto, yo vendí la otra tutela. Entonces la Corte pudo amparar los derechos diciendo, nosotros no vamos a casar esa guerra como la viene advirtiendo el Consejo de Estado. Aquí viene entonces más bien una nueva tutela que va a hacer que la sección respectiva que le corresponda por competencia sea la que revoque el fallo. Nosotros no lo vamos a revocar. Nosotros, ¿qué hacemos acá? Por unanimidad decidimos 2 cosas. 1, se suspende la sentencia de anulación. 2, se suspende cualquier trámite del Congreso que pretenda suplir esa vacancia absoluta. Y 3, revocamos el auto de medida cautelar en el cual se decidió suspender la elección. El auto fue revocado y revocamos todas las decisiones de instancia de tutela. Se revoca todas las decisiones. Pero ¿qué hace la sentencia? Inteligentemente dice, mire, este es el fondo, esta es la interpretación constitucional. La Corte en esta sentencia dice que el señor Vaquero cumplía en 3 fechas. 1, dice la Corte, desde el grado, no se metió ni siquiera con la terminación de materias, desde el grado hasta la fecha de elección. Primera fecha de elección, cumplía los 15 años exactamente. Segunda fecha que cumple, desde el grado hasta
la fecha de elección que se modificó, que fue el 30 de agosto, tenía 15 años y 8 meses. Y tercero, desde la fecha de grado hasta la fecha en que la comisión de acreditación revisó la experiencia. ¿Cuándo revisó la comisión de acreditación la experiencia? El 24 de agosto del 2022. Que para ese momento, si me gradué el 22 de agosto del 2007 y la fecha que revisó 15 años y 2 días, la Corte le dice eso al Consejo de Estado. 15 años y 2 días. 3 fechas, y usted descubrió la de grado con la presentación de materia y le dice lo siguiente: aquí no existe ninguna postulación, ustedes están equivocados en ese entendimiento. Le dice, la postulación es el mismo día de la elección, porque la gran tesis del Consejo de Estado puede decir que la postulación fue el 17 de agosto. Entonces, como hay magistrados que saben de derecho electoral, magistrados del Consejo también electoral, se dice que la postulación ocurre el mismo de la elección. Y ese día es que se presentan esas candidaturas. Y en efecto, si uno revisa el video del Congreso, pues se puede dar cuenta que el secretario general del Congreso dice: bueno, y los siguientes partidos postulan a los siguientes candidatos. Eso ocurrió el 30 de agosto del 2021. Entonces, la Corte le dice una sentencia SU 342 del 24, interpretación de la Constitución. Exactamente, que la interpretación de la Constitución. ¿A quién le correspondió la nueva tutela? Imagínense ese día cruce. Sección primera del Consejo de Estado. ¿Qué va a hacer la sección primera del Consejo de Estado? Tiene que acoger la interpretación que ya emitió la Corte Constitucional. Exactamente, por una pues eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Esa es la lógica. Pero cuando salió el primer auto de medida cautelar de la Corte, los tipos aceleraron el fallo. Vamos a ver qué hace la sección primera. Vamos a ver qué hace la sección primera. Reparación directa por error judicial. Clarísimo, por error judicial va a ser sí, pero hay bueno que se puede decir, bueno que se plantea eso. No es error judicial porque la sentencia no quedó firme, porque la Corte la suspendió. Entonces falla el servicio. Si la sentencia estuviera firme sería error judicial. El título de imputación frente a una demanda por reparación directa sería error judicial si la sentencia de la Corte del Consejo de Estado hubiera quedado firme. Pero como no va a quedar en firme porque lo suspendió la Corte Constitucional, entonces falla el servicio. ¿Qué puede hacer la sección primera? Ya con la nueva tutela y con la interpretación que tiene la Corte Constitucional. Ordenar que la sección quinta profiera un nuevo fallo con la lo suspendió y dejó más bien atado todo que dice, bueno, ahí que les mando el comunicado oficial de la Corte. Con su cita de las razones de decisión, inserta, resuelve y las órdenes que da. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Que se suspende los efectos de la sentencia de anulación hasta que se agote el trámite de la nueva tutela. Y ese agotar el trámite de la nueva tutela, pues también debe incluir la revisión de una futura por ciertos tipos de etapas, negar eso, que son capaces, y puede pasar de todo. En algunos casos se han visto sentencias de carácter constitucional, incluso en el Consejo de Estado se ha dado, la orden ha sido tutelar derechos fundamentales y ordenar que expida una nueva sentencia con el sentido de la alcance que quiera. Eso es lo que generalmente ocurre, pero como la Corte da cuenta que estos señores no, como que no les gusta que les revoquen su sentencia ni que la suspendan, por eso da la orden directamente, por eso suspendió los efectos de la sentencia de nulidad hasta que se agote el trámite de la nueva tutela. Suspendió cualquier trámite del Congreso para un posible reemplazo. Revocó todo ese auto de mayo que había suspendido la ley.